No me lo podía creer. Después de todo lo que pasó, descubrí que mi propia familia había fingido amarme solo para robarme mi herencia. Y lo peor de todo, ni siquiera lo habían hecho bien, me enteré gracias a un error estúpido de ellos. Pero, claro, como siempre, las cosas no son lo que parecen, y la historia da un giro que jamás imaginé. A ver, déjenme empezar desde el principio. Soy Laura, tengo 28 años, y siempre pensé que mi familia era la típica familia unida. Mi mamá, mi papá, y mi hermana. Nos llevábamos bien, aunque como cualquier familia, siempre había algunas pequeñas tensiones, pero nada que no se resolviera con una buena conversación, y claro, alguna que otra discusión por la herencia de la abuela. En ese entonces, ni se me pasaba por la cabeza que algo raro podía estar pasando. Era la típica familia que se reúne en las fiestas, en los cumpleaños, que hace todo para que todo parezca perfecto. Ustedes ya saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces, hace un par de años, mi mamá se puso bastante enferma. Estaba en sus 50, pero tenía varios problemas de salud que nunca habíamos notado. Estábamos todos tan ocupados con nuestras vidas que, cuando su enfermedad empeoró, nos dimos cuenta de lo mal que estaba. Por supuesto, mi hermana y yo, en cuanto lo supimos, nos turnábamos para cuidarla, llevarla al hospital, hacer lo que fuera necesario. Fue un tiempo difícil, pero lo afrontamos juntas. Lo que no sabíamos era que mi mamá, al parecer, ya había comenzado a sospechar algo raro. Empezó a hablar menos, a estar más distante. Yo pensaba que estaba agotada por el tratamiento y la enfermedad, pero ahora sé que estaba tratando de prepararse para lo que vendría. Y lo que vino, créanme, no fue nada bonito. Un día, mientras estábamos tomando un café en la sala de la casa, mi mamá me contó que tenía algo muy importante que decirme. No sabía si me lo iba a contar de una vez, o si quería esperar el momento perfecto, pero me dijo, Laura, te necesito más que nunca. Hay algo que tienes que saber sobre nuestra familia, sobre lo que está por venir. Al principio, me asusté, porque no podía imaginar que podría ser tan grave. Mi mamá nunca hablaba así, y menos de esos temas. Me explicó que tenía la sensación de que, después de su muerte, las cosas no serían tan sencillas como yo pensaba. Y, en ese momento, me dio un pequeño sobre. Este es el testamento, Laura. Quiero que lo guardes bien, porque las cosas no van a salir como todos creen. Fue una bomba. ¿Una bomba? Yo no entendía a qué se refería. ¿Por qué no le había contado antes? ¿Por qué me estaba dando esto ahora, cuando ya no podía hablar más? Y en ese sobre estaba lo que todos esperaban, pero lo que nadie quería ver, el dinero de la familia. La herencia no era gran cosa, pero sí había algo de valor. Una propiedad que había sido de mi abuela, un par de objetos antiguos de familia, y, claro, algo de dinero. No era una fortuna, pero para mí, como hija única, era importante. Pero lo que mi mamá me estaba diciendo no tenía sentido. Me dijo que alguien en la familia había estado intentando manipularla para cambiar el testamento. Y ahí fue cuando comenzó a tener más sentido todo lo que había estado pasando. Al principio, no le di mucha importancia. Yo pensaba que mi mamá estaba paranoica, que la enfermedad le estaba afectando. Pero lo que vino después cambió todo. Mi hermana empezó a estar muy interesada en los papeles que mi mamá había guardado. Y no solo eso, sino que comenzó a sugerir que mi mamá cambiara sus decisiones sobre la herencia. Me resultaba raro, porque siempre habíamos tenido una buena relación, pero algo había cambiado. Yo no podía saber si era el estrés de la enfermedad, o si había algo más detrás de todo eso. Además, mi hermana comenzó a organizar reuniones con abogados, algo que nunca había hecho. Fue cuando descubrí que había comenzado a reunir pruebas para que, supuestamente, mi mamá firmara nuevos documentos. Fue tan obvio que hasta a mí me sorprendió lo descarada que se estaba volviendo. ¿En qué momento mi hermana se convirtió en alguien tan ambiciosa? Las semanas fueron pasando y la salud de mamá seguía empeorando, pero las intenciones de mi hermana se volvían cada vez más claras. Y, como siempre, mi papá, que estaba totalmente a favor de cualquier decisión que tomara mi hermana, no veía el problema. De hecho, él empezó a estar tan ocupado con sus propios asuntos que ni se dio cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Lo peor de todo es que,
con cada día que pasaba, la situación se volvía más y más tensa. Mis conversaciones con mi hermana pasaron de ser amables y familiares a ser cargadas de tensión. Se notaba que estaba en algo. Y yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Así que comencé a investigar por mi cuenta, a preguntar discretamente, a observar más de cerca. Y, al parecer, mi mamá había tenido razón. Había algo en mi hermana que no estaba bien. Ella había planeado manipular el testamento, y lo peor de todo era una fachada. La verdad es que ni siquiera se trataba de que le importara el dinero o la propiedad. No, ella estaba más interesada en que el patrimonio fuera a su nombre, y no al mío. Había estado montando todo un plan para asegurarse de que yo no heredara nada. Y, por supuesto, el objetivo final de todo esto era robarme. Después de la muerte de mi madre, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. Mi hermana, que antes se mostraba distante, de repente empezó a interesarse mucho por los asuntos legales y financieros de la familia. Comenzó a hablar sobre la necesidad de revisar el testamento y de asegurarse de que todo estuviera en orden. Un día, mientras organizábamos las pertenencias de mamá, encontré una carpeta con documentos legales. Al revisarlos, noté que había un testamento actualizado en el que mi madre dejaba la mayoría de sus bienes a mí. Esto me sorprendió, ya que siempre pensé que la herencia se dividiría equitativamente entre mi hermana y yo. Decidí hablar con mi hermana al respecto, pero su reacción fue inesperada. ¿Por qué estás revisando esos documentos sin consultarme?, me preguntó con tono acusador. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden, respondí, tratando de mantener la calma. Su actitud me hizo sospechar que algo no estaba bien. Poco después, comencé a notar que algunos documentos habían desaparecido de la carpeta. Cuando le pregunté a mi hermana, ella negó haberlos visto. Decidí consultar a un abogado para entender mejor la situación. Él me explicó que, si bien el testamento era válido, necesitaba ser registrado oficialmente para que tuviera efecto legal. Me sorprendió saber que mi hermana ya había iniciado el proceso de sucesión sin informarme y había presentado una versión anterior del testamento en la que la herencia se dividía equitativamente. Me sentí traicionada. No solo estaba intentando ocultar el testamento actualizado, sino que también estaba manipulando el proceso legal para beneficiarse. Decidí confrontarla con esta información. ¿Por qué presentaste el testamento anterior? Sabes que mamá actualizó su voluntad, le dije. Ella se mostró evasiva y trató de justificar sus acciones, diciendo que pensaba que era lo mejor para ambas. Pero sus palabras no me convencieron. Con la ayuda del abogado, presenté el testamento actualizado ante el tribunal y solicité que se detuviera el proceso iniciado por mi hermana. Esto provocó una serie de tensiones familiares, ya que otros miembros de la familia comenzaron a tomar partido. Mi hermana intentó desacreditarme, alegando que había manipulado a mamá para que cambiara el testamento. Sin embargo, pude demostrar que el documento había sido redactado y firmado legalmente, con la presencia de testigos. La situación se volvió aún más complicada cuando descubrí que mi hermana había retirado dinero de una de las cuentas bancarias de mamá antes de su muerte. Esto constituyó una violación legal, ya que no tenía autorización para hacerlo. Presenté esta información ante el tribunal, lo que fortaleció mi caso y debilitó el de mi hermana. Finalmente, el juez falló a mi favor, reconociendo la validez del testamento actualizado y ordenando que se distribuyera la herencia según lo establecido en él. Aunque gané la batalla legal, la relación con mi hermana quedó irreparablemente dañada. Me dolió profundamente que alguien tan cercano intentara traicionarme de esa manera. Después del juicio, pensé que todo se calmaría, pero no. Mi hermana no se dio por vencida tan fácilmente. Empezó una campaña silenciosa para poner a la familia en mi contra. Tíos, primos, incluso algunos amigos de mi madre que antes me escribían con cariño, de repente me dejaban mensajes cortantes o directamente me ignoraban. Un día, una prima me llamó llorando. No puedo creer lo que dicen de ti, que manipulaste a tu mamá cuando estaba débil, me dijo, con la voz entrecortada. Sentí como me ardía el pecho. ¿De verdad estaban creyendo esa historia? ¿Y tú me crees capaz de eso?, le pregunté. Se quedó callada. Esa pausa me dolió más que 1000 insultos. En ese momento, supe que mi hermana estaba jugando sucio.
Había perdido en lo legal, pero ahora estaba intentando destruir mi reputación. Me daba miedo salir a la calle en mi propio barrio. Sentía las miradas, los susurros. Era como si llevara una letra escarlata. Y aquí es donde todo se pone más turbio. Un día recibí una carta sin remitente. Adentro había copias de conversaciones de WhatsApp. Al principio pensé que era spam, hasta que leí los nombres. Era una conversación entre mi hermana y un abogado distinto. No el que usó para el juicio. Uno que claramente no tenía escrúpulos. Y hablaban, con total frialdad, sobre cómo podrían corregir el testamento. Palabras como firma falsa, simular incapacidad y desacreditar testigos estaban en negrita, como si fuera un maldito plan corporativo. Me quedé helada. Literalmente. Estaba temblando. ¿Quién me mandó esto? ¿Por qué ahora? Llamé a mi abogado y le llevé los documentos. Me dijo que, si eran reales, se podía abrir una causa penal. Pero necesitábamos verificar su autenticidad. En paralelo, empecé a sospechar de alguien más, mi tía Clara. Había sido la más insistente en que la familia debe estar unida y que yo no debía hacer escándalo. Así que fui a visitarla. ¿Te parece normal lo que está haciendo tu sobrina? Me dijo nada más abrir la puerta. ¿Y a ti te parece normal lo que ella intentó hacer con el testamento? Le respondí, directa. Nos quedamos mirando. Y entonces lo vi. Su expresión cambió. No fue sorpresa. Fue nerviosismo. No sé de qué hablas, dijo, bajando la mirada. Creo que sí sabes. Y si tú me mandaste eso, gracias. Si no fuiste tú, alguien muy cercano a ustedes lo hizo, le dije, sacando la carta de mi bolso. La miró un segundo y luego me empujó la puerta en la cara. Esa fue mi confirmación. Esa noche no dormí. No por miedo. Por rabia. Por impotencia. Toda mi vida me habían enseñado que la familia es lo primero, que hay que perdonar, que hay que entender, pero, ¿quién entiende a alguien que solo te quiere por tu dinero? Empecé a conectar los puntos. Después de la muerte de papá, mi madre heredó una propiedad valiosa, una casita en el centro que con los años se volvió un terreno codiciado. Siempre dijo que quería que yo la tuviera, porque yo la ayudaba a cuidarla. Y ahí estaba la joya. Ese terreno ahora valía una fortuna. Y fue justo esa propiedad la que mi hermana intentó poner a su nombre antes de que yo presentara el testamento verdadero. Ahora todo tenía sentido. Nunca me quiso. Solo fingió ser cercana cuando mamá enfermó. Y ahora que no podía seguir fingiendo, se le cayó la máscara. Y lo peor es que no era solo ella. Mi tía también estaba metida. Y otro primo, que yo creía que me quería como a una hermana. Me di cuenta de que, en realidad, llevaba años rodeada de gente que solo estaba esperando su momento para morderme la espalda. Así que tomé una decisión. No iba a callarme. No iba a permitir que quedaran impunes. Llevé las copias al abogado y abrimos una denuncia penal. Él también consiguió un perito informático para verificar los mensajes, y bingo, eran reales. En paralelo, empecé a contar mi historia en redes sociales, sin dar nombres exactos, pero explicando todo lo que había vivido. Lo hice más que nada como catarsis, pero para mi sorpresa, el vídeo se hizo viral. Gente de todo el país me empezó a escribir con historias parecidas. Me sentí menos sola. Como si el universo me dijera, no estás loca. No estás exagerando. Te hicieron daño. Y tienes derecho a hablar. Obvio, mi hermana se enfureció. Me mandó un mensaje larguísimo diciendo que la estaba destruyendo socialmente y que la perdonara. Ahora quería perdón. Después de todo lo que hizo. Le respondí con una sola palabra, justicia. Porque a veces, sí, uno puede perdonar, pero no cuando fingieron amarte solo para clavarte el puñal. Y así, empezó la verdadera guerra. Todo llegó a un punto crítico el día de la audiencia penal. Sí. Audiencia penal. Porque, gracias a las pruebas que obtuvimos, los chats verificados, los movimientos bancarios sospechosos y los testimonios contradictorios de mi hermana,
El caso se volvió mucho más que una disputa familiar. Se volvió un caso de fraude, de intento de falsificación y manipulación de documentos legales. Y créeme, ella no lo vio venir. Entré al juzgado con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todo el mundo lo podía escuchar. Mi abogado me había advertido que ese día podía ser largo, emocional y que, aunque teníamos un buen caso, no había garantías. Pero algo dentro de mí me decía que este era el momento. Cuando mi hermana entró, vestida de blanco como si fuera una víctima, tuve que contener las ganas de levantarme y decirle en la cara todo lo que pensaba. Pero no lo hice. Mantuve la cabeza en alto. Porque ya no estaba ahí como su hermana. Estaba como una mujer traicionada, buscando justicia. El fiscal comenzó presentando el caso. Mostró las pruebas con calma, una por una, mientras mi hermana trataba de evitar el contacto visual conmigo. Cuando salieron los mensajes impresos, esos donde hablaba con el abogado sobre falsificar la firma de mamá, su cara se puso blanca como el papel. Y luego, el momento más impactante. Llamaron a declarar a la secretaria del abogado con el que ella se había mensajeado. Ella, nerviosa, reveló que escuchó varias veces conversaciones sospechosas entre su jefe y mi hermana. Dijo, palabra por palabra, ella dijo que su madre ya estaba muy mal y que probablemente no se daría cuenta si cambiaban algunas cosas en el testamento. El silencio en la sala fue sepulcral. Mi hermana intentó interrumpir, negar, llorar, decir que todo era un malentendido. Pero ya era demasiado tarde. El juez pidió orden y dejó claro que todo lo dicho quedaría asentado como parte del expediente. Yo no podía creer que estuviera viendo esto con mis propios ojos. Una parte de mí sentía alivio, y otra sentía un vacío. Porque aunque estaba ganando, esto no era una victoria feliz. Ahí estaba mi hermana, con quien compartí cama de niñas, navidades, secretos, ahora hecha pedazos por sus propias mentiras. Después de eso, me tocó declarar. Me temblaban las manos, pero hablé con claridad. Conté cómo descubrí los cambios en el testamento, los documentos ocultos, la manipulación emocional, y cómo todo se sintió como un teatro macabro donde yo era la única que no conocía el guión. Cuando terminé, el juez me miró con seriedad y me agradeció por mi valentía. Y ahí, justo cuando parecía que nada podía empeorar para mi hermana, pasó algo más. El juez sacó un sobre que había llegado de forma anónima. Era una grabación de voz. Una conversación entre mi hermana y mi tía Clara. En ella, mi hermana decía, todo esto es culpa de mamá por dejarle todo a ella. Pero no importa, ya tengo la firma que necesitaba. Mi hermana gritó que eso era falso, que era editado, que era un montaje. Pero la voz era claramente la suya. Y el juez ordenó una pericia técnica para confirmar la autenticidad. Spoiler, era real. Y ahí fue cuando se quebró. Empezó a llorar, a gritar, a suplicar. Dijo que estaba desesperada, que solo quería lo justo, que mamá siempre la había hecho sentir menos, que ella solo quería recuperar lo que creía suyo. ¿Pero a qué precio? La audiencia cerró con una resolución contundente, el caso pasaba a juicio formal por intento de fraude, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. Además, se ordenaba que mi hermana me compensara por los daños morales y económicos ocasionados durante el proceso. Yo no podía ni moverme. Salí del juzgado sintiendo que me acababan de quitar una mochila de 100 kilos. No era felicidad. Era paz. Por fin. Y lo más loco de todo, al salir, un periodista me pidió una entrevista. Había seguido el caso en redes y dijo que era un ejemplo de cómo la codicia puede romper hasta los lazos más fuertes. No le respondí. Solo sonreí levemente y seguí caminando. Porque, honestamente, lo único que quería, era cerrar este capítulo para siempre. Han pasado 8 meses desde ese juicio. 8 meses que se han sentido como una vida entera. Mi hermana fue condenada. No a prisión, pero sí a pagar una fuerte multa, y quedó con antecedentes por intento de fraude. El escándalo fue tan grande que hasta mi tía Clara se distanció por vergüenza, según ella. La familia quedó rota. Y aunque al principio eso me dolía, hoy lo veo diferente. A veces, perder a quienes fingían amarte es la única forma de ganar paz.
Sí, todavía hay días en los que me duele. A veces escucho una canción de cuando éramos chicas o veo una foto vieja, y se me parte el alma. Porque no era solo el dinero. Fue el engaño. La frialdad. El saber que alguien a quien amaste pudo verte como un obstáculo, no como una hermana. Pero también he sanado. He vuelto a conectar con amigos de verdad, con gente que me quiere por quien soy, no por lo que tengo. Y he empezado terapia, algo que nunca pensé que haría, pero que me está ayudando muchísimo. ¿Y la casa? La reformé. Le di nueva vida. En el patio, planté un árbol. Mamá siempre quiso uno, pero nunca lo hicimos. Ahora lo cuido como si fuera ella. Y cada vez que lo veo crecer, me recuerdo a mí misma que, aunque me rompieron el corazón, también me dieron la oportunidad de reconstruirme mejor. Así que si estás pasando por algo similar, solo te digo esto, no estás sola. La verdad siempre sale. Y tu paz vale mucho más que cualquier herencia. Gracias por escucharme.